Yo lo empecé a darle una lectura y me estuve como 3 horas dejándolo que penetrara mi espíritu, eh, porque verdaderamente ministra. Amén. Honrando a nuestro Padre Espiritual. Le damos siempre la gloria, la honra a Dios por todo lo que Él es, y en esta noche vamos a aprender cómo honrarlo. ¿Cuántos anhelan honrar al Padre Espiritual? Ese es nuestro anhelo ardiente de todos los días, honrar a nuestro Padre Espiritual, a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tengo que hacer día a día para honrar a mi Padre Celestial? Que Él siempre se sienta honrado por mí, de lo que hago, de lo que hago, de lo que hablo, de lo que veo, de lo que actúo, de todo tengo que honrar a mi Padre cuando entro de la casa, cuando salgo de la casa, cuando llego con mis hermanos, cuando veo a mis hermanos, todo tengo que tener en mi mente honrar a mi Padre Espiritual. Hoy vamos a hablar de eso. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura se encuentra en Juan 3:21. Mas el que practica la verdad, ¿a dónde viene? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros, los hijos de Dios, recibimos, de acuerdo a Juan 14 y Juan 16, Juan 14, 26, Juan 16, 13, nosotros recibimos el Espíritu de verdad. Entonces, si yo recibí el Espíritu de verdad, tengo que andar en la verdad siempre. Ya con eso voy a estar aprendiendo a honrar a mi Padre Espiritual. Cada uno de nosotros honramos a nuestro Padre Espiritual cuando vivimos en lo sobrenatural. Tú y yo honramos a nuestro Padre Espiritual cuando vivimos en lo sobrenatural. No hay honor, ese es un honor que Dios nos dio a nosotros. No hay honor más grande que le podamos dar a Dios que vivamos en lo sobrenatural. Cuando tú y yo vivimos en lo sobrenatural, honramos a Dios. La hermana Carrillo no deja de experimentar y no tiene palabras cómo sucedió ese milagro. Yo hablaba con ella y dice, es que yo oía de fe, oía de milagros, pero nunca había experimentado uno de esa magnitud. Hoy no tengo palabras cómo manifestar ese milagro a través de esa fe que yo fui elaborando. Amén. Lo que Dios nos dio y nos ofrece, hermanos, no es una vida normal, porque nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Somos llamados a tener fe, caminar por fe. Fe nos da un estilo de vida por encima de los estándares naturales de este mundo. Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene, y ahora es la hora. Mas la hora viene, y ahora es la hora. Hoy es la hora, hoy es el día, hoy es el tiempo, no mañana. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Mas la hora viene, y ahora es cuando tú y yo, que somos, ¿qué tipo de adoradores somos? ¿Qué tipo de adoradores? Es ahora cuando los verdaderos adoradores, tú y yo, tenemos que ser verdaderos adoradores. Ahora es el tiempo de que nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre nos está buscando a nosotros que lo adoremos. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. ¿Cuándo lo vamos a adorar? Ay, hasta que Dios cambie mi corazón. No, ahorita tenemos que comenzarlo ahora. Ahora es, hoy, es el día. Hoy la hora llegó que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. El siguiente verso, el verso 24, nos dice, Dios es espíritu y los que le adoren a Él, lo tienen que adorar en la carne, lo tienen que adorar en sus emociones, en sus sentimientos, cuando tengan tiempo, cuando tengan deseos, cuando tengan una necesidad, entonces adoren a Dios. ¿En qué momento tenemos que adorar a Dios? Siempre que adoremos a Dios. Es necesario que adoremos. Fe siempre nos va a poner por encima de cualquier regla que el mundo nos ponga.
fe nos va a poner siempre por encima de cualquier regla que el mundo nos ponga. Nosotros siempre estamos por encima. Amén. Tenemos que saber, hermanos, tenemos que meditar que nosotros estamos en otra dimensión. Nosotros estamos en otra dimensión. Yo no tengo que ser distraído por un hermano o una hermana por el mundo para investigar en qué dimensión está ella. Yo tengo que saber que yo tengo que estar en otra dimensión. La dimensión que tú y yo tenemos que estar es en el área sobrenatural, por la fe que se nos dio. En la presencia de Dios nosotros siempre encontramos un lugar especial. Siempre encontramos más cuando alguien en lo natural alcanza éxito. Si alguien en lo natural alcanza éxito, nosotros tenemos que saber que nosotros podemos hacer algo más que aquel que no le sirve a Dios alcanza un éxito. Quiere decir, si este hombre o esta mujer que no tiene a Dios en su corazón alcanza éxito, yo tengo que tener un éxito más grande que él. No es envidia, no es competencia, es fe. Para eso Dios nos dio la fe. En fe nunca competimos con nadie. En fe nunca nos comparamos con nadie. En fe nunca deseamos lo que el otro tiene. En fe tú puedes traer las cosas que te pertenecen. Amén. Ok, Dios siempre está dispuesto a ponerte más alto que aquellos que alcanzan un éxito en lo natural. Él está dispuesto. Yo leía los otros días el libro de Salomón y a mí me llenaba de gozo y me impactaba cómo cuando Salomón tenía 20 años de edad fue puesto como rey. E inmediatamente él no buscó jóvenes para ir a janguear, para ir a divertirse. Inmediatamente buscó un rey. Y dijo, aquel rey de Tiro ayudó a mi padre. Y este rey tiene mucha riqueza en bronce, mucha riqueza en madera, mucha riqueza en oro y tiene muy buenos trabajadores. Voy a hacer un pacto con él. ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros tenemos que hacer pactos con personas que tengan mentalidad de reino. Salomón no se fue a hacer pacto con sus amigos o con alguien. Él era joven, acuérdate cuando Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. Dame sabiduría, Dios. La sabiduría lo conectó con un hombre, con un rey, que este rey había ayudado a su padre David. Este hombre le mandó no solamente la madera, le mandaba 10,000 hombres para que te hagan porque yo voy a hacer un templo para Dios, dijo Salomón. Y este hombre tiene toda la madera y como había ayudado a David, hicieron un convenio entre reyes. Tú tienes que hacer convenio con personas del reino, con mentalidad del reino. No, si haces pacto o haces convenios con personas de mentalidad religiosa, vas a fracasar. Tienes que conectarte con alguien con mentalidad de reino. Salomón trajo a este hombre y hicieron y se conectó a otros reyes de los alrededores. Veían la riqueza, veían la sabiduría de un joven de 20 años y dijeron, este joven tiene la sabiduría. Así tienen que decir de nuestros jóvenes. Tienen la sabiduría de Dios y nosotros los padres somos los encargados de que vayan desarrollando esa sabiduría. Amén. Nosotros honramos a nuestro Padre espiritual cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos transforme a una dimensión más profunda de su presencia. El Espíritu Santo nos quiere transformar a una dimensión del Padre espiritual. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme y nos lleve a otra dimensión, a una dimensión espiritual, a una dimensión donde tus sentidos, tus emociones ya no tienen que tomar una función dentro de ti. El apóstol Pablo nos daba un ejemplo de todo esto que estamos viendo ahorita. Vamos a ir a Romanos 6 y el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de que cómo nosotros seres humanos en esta tierra podemos conectarnos a la dimensión espiritual a través del Espíritu Santo.
Todo lo que el mundo te ha robado tiene que terminar hoy en este día en el nombre de Jesús. Leímos en Juan 4, 23 y 24, Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Después vamos a ver, ahorita vamos a entrar en Romanos y tenemos que tener la mente bien abierta. Vamos a dejar nuestra mente religiosa a un lado y vamos a tener una mente de reino y ahorita en esta noche a partir de este momento. Porque vamos a entrar al área del pecado. Yo nunca veo al pastor que hable de pecado, siempre habla de fe. Por eso hay tanto pecado. Si hemos hablado del pecado. Aleluya. Pero a mí me gustó cómo Pablo lo explica. Amén. Y lo tenemos que entender porque así como Salomón venía y habitaba en un pueblo donde él mismo sabía que su padre había cometido pecado y él en su mente, la gente había endurecido el corazón de Salomón, porque cuando estaba como en la edad de los jóvenes que están aquí, iba a la calle y le decían, hijo de la adúltera, eres un bastardo, tú eres hijo de una adúltera. A Salomón cuando estaba de la edad de estos jóvenes, porque todo el pueblo sabía que había nacido del adulterio, no del adulterio precisamente porque el primer niño se murió, pero todo decía, no, tu padre le quitó la esposa a Urías y mató al esposo de Betsabé para casarse con ella y mandó matar a Urías, y tú eres hijo de mal, eres un bastardo, eres esto, eres aquello, eres hijo del pecado, de la adúltera. ¿Y qué decía la gente? Endurecía el corazón de Salomón. Pero Salomón no guardaba resentimiento y cuando llegó a rey, le dijo, Dios, tú no me pediste venganza, tú no me pediste destruir, no me pediste riqueza, me pediste sabiduría, te la voy a dar. Nosotros necesitamos sabiduría del reino de Dios, del reino de los cielos. A Dios lo adoramos en espíritu y en verdad. Pablo nos da una explicación del pecado. Hermanos, el pecado murió, mira bien, el pecado murió cuando Jesús murió. El pecado murió cuando Jesús murió. ¿Por qué estamos viendo y buscando pecados entre nuestros hermanos? Esa yo la tenía guardada ahí, y ahora que la estudiaba, dije, wow, verdaderamente Pablo nos explica sobre, ¿por qué pasaba? En Romanos pasaba todo esto y Pablo les estaba explicando. Amén. El pecado murió cuando Jesús murió. Amén. ¿Están de acuerdo? Los pecados tuyos murieron en el cuerpo de Jesús. ¿No dice así Isaías? Varias escrituras de Isaías dice, Isaías 43, Isaías 53, dicen que en su cuerpo se llevó tus pecados y los míos. ¿Verdad que así dice? En su cuerpo, si el cuerpo de Jesús tomó mis pecados, ¿yo por qué voy a estar buscando pecado en ti? Tú tienes tu relación con Dios. Yo tengo mi relación con Dios. No busques pecados en mí. Yo tengo mi relación con Dios. Tú tienes tu relación con Dios. Yo no estoy aquí para estar, la hermanita, el hermanito están pecando. Voy a hablar de eso y les voy a decir que va a caer juicio, que va a caer condenación. Hermano, en condenación nunca corregimos a personas. La gracia es la que corrige a las personas. Amén. Ok. El pecado murió cuando Jesús murió. Toma nota. La gracia vino en su resurrección. Mira bien, el pecado murió cuando Jesús murió y la gracia vino en su resurrección. ¿Qué pasó? Sucedió una transformación. El cuerpo físico de Jesús fue muerto. ¿Están de acuerdo? Y fue sepultado. Amén. Ese cuerpo se llevó los pecados. Estuvo 3 días. Amén. Y de acuerdo a la escritura, Él se llevó nuestros pecados. ¿Qué sucedió después de 3 días? Resucitó. ¿Jesús resucitó en otro cuerpo o en el mismo cuerpo? En el mismo.
So, tú y yo nacemos de nuevo. Jesús tomó los pecados, nos quedamos con el mismo cuerpo, pero este cuerpo ya no tiene pecados. Por mucho que lo busques, investigues, y yo los trate de investigar, ya no tienes pecados. Ahora, Jesús vino en el mismo cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué no lo conocieron si era el mismo cuerpo? Porque venía en un cuerpo físico, pero manifestaba un cuerpo glorificado por el Espíritu de Dios que lo resucitó. Es la misma que pasa con nosotros, hermanos. Tenemos que entender que Jesús se llevó todos mis pecados y ahora, por eso, ¿verdad? En el mundo ya la gente no te conoce, porque ahora tú estás en el mismo cuerpo, pero la gloria de Dios está en ti y eso hace que la gente del mundo ya no te conozca. Porque la gloria te van a decir, eres un aleluya, cambiaste esto. Sí, porque ya no te conocen. Pero ese mismo funcionamiento que en el mundo no te conocen porque eres el mismo cuerpo, pero tienes la gloria de Dios. Eso no solamente tiene que funcionar en la calle, tiene que funcionar aquí entre nosotros porque somos un cuerpo de Cristo y yo no soy nadie para decirte que tú pecas, porque si tú naciste de nuevo, ahora tienes el mismo cuerpo, pero tienes la gloria de Dios, la misma gloria que yo tengo. Amén. La misma persona, Jesucristo, pero ahora venía con un cuerpo glorificado. ¿Qué sucedió? Ese cuerpo, Jesús, un cuerpo físico, un cuerpo humano, fue transformado por la gloria de Dios que se manifestó por lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Amén. Está muy profundo, si lo van entendiendo. ¿Sí? Amén. Ok, vamos a la escritura. Romanos 6:1. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar pecando que al cabo la gracia me cubre? No, de ninguna manera. Yo voy a pecar, al cabo está ahí bajo la gracia. No lo hacemos así, pero actuamos así. Pensamos que porque estamos, nadie nos ve, nadie hace, pensamos que la gracia de Dios me está. Sí, claro, la gracia de Dios ya nos perdonó. Pero dice, ¿qué diremos? ¿Voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, verso 2. Pablo te da la respuesta, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si yo tengo que saber que ya morí al pecado, ya no tengo que vivir en el pecado. Tengo que saber que en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu sucedió una transformación. Y en esa transformación, el cuerpo que pecó murió. El hombre interior murió. Ahora vive este mismo cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo hay un hombre interior llamado Espíritu Santo, que eso nos va a mantener lejos del pecado, lejos de la murmuración, lejos de todas estas cosas que ocasionan pecado. Aquí nos está explicando el apóstol Pablo. Amén. Tú y yo nacimos de nuevo. El viejo hombre murió. Ahora tenemos que saber y entender que seguimos siendo las mismas personas, el mismo hombre, la misma mujer, pero el hombre que habitaba adentro murió. El viejo hombre. Ahora el hombre interior resucitó. Y ese hombre interior tiene la gloria de Dios. Yo no puedo verte con pecado, yo puedo ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Es lo que Pablo nos está explicando. El interior resucitó. Ahora el hombre interior tiene la gloria de Dios. Hermanos, a esto que sucedió, a la transformación en nosotros, de morir al viejo hombre y nacer el nuevo hombre, ese se puede considerar el pecado más grande en nuestras vidas. Amén.
Juan 20:14. Cuando hubo dicho esto, ya había resucitado Jesús, ya había resucitado, y llegó, se les presentó, y dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántos años había andado con ellos? 3. ¿Vieron cuando lo colgaron? ¿Vieron cuando lo sepultaron? ¿Vieron cuando lo pusieron esa piedra en la tumba? Pero cuando ellos lo vieron, se les apareció, platicaron con ellos y no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían que era Jesús? Era el mismo cuerpo, pero ellos seguían viendo el cuerpo físico, no podían ver la gloria de Dios. Cuando tú y yo no vemos la gloria de Dios en aquel creyente nacido de nuevo, vas a ver solamente sus errores, vas a ver solamente sus faltas. Y porque lo mismo que está en nosotros, que no hemos sido reformados, restaurados, no nos va a dejar ver la gloria de Dios como lo estamos viendo. Algo había en esta persona que dijo, no, no es Jesús, ya era él, pero no es, pero sí era. Si entonces la gloria de Dios, hermano, yo solamente voy a ver la gloria de Dios en ti. Yo sé que tú muriste al pecado, porque así dice la Escritura. Cuando Jesús resucitó, vino en un cuerpo diferente. No, el mismo cuerpo. Fue el mismo cuerpo. Tenía el mismo cuerpo, pero la gloria de Dios estaba en él. María en este versículo que vimos no lo reconoció y había andado con él. Cuando nacemos de nuevo, hermano, hermana, la gente no nos debe de reconocer. Debemos de dejar que la gloria de Dios sea la que hable por nosotros. La iglesia de Jesucristo somos llamados a vernos como Dios nos ve. No esta iglesia, toda la iglesia de Jesucristo. Toda la iglesia de Jesucristo. Somos llamados a vernos como Dios nos ve. Amén. Tenemos que recordar, ya todos sabemos en Isaías 53, Isaías 43, 18 al 23, también nos dice que Él se llevó sus pecados. Salmo 103, tú quitaste mis iniquidades y sanaste mis dolencias. Pero ¿qué hizo primero? Quitó nuestros pecados, quitó nuestras iniquidades. Amén. Nosotros, ¿verdad? Jesús llevó todos los pecados. Entonces de aquí en adelante, cuando la persona que nace de nuevo, del momento que nace de nuevo, si esta noche llega un invitado, una persona nueva, y yo quiero recibir a Jesucristo, a partir de ese momento todos sus pecados fueron quitados. Es mi responsabilidad y la responsabilidad de nosotros ver a esa persona como Dios la empieza a ver. Solo que cometemos un ligero error. Vemos la paja del otro y no vemos la viga en nosotros. Creemos que estamos en santidad, pero el otro no. No corregimos a las personas condenándolas, es por la gracia. Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido, mira lo que dice Pablo, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, morimos? El bautismo representa la tumba, ahí morimos. Fuimos bautizados en su muerte. Cuando Cristo murió, nuestros pecados murieron. ¿Por qué tengo que estar investigando o buscando si sigues pecando o no? Ya tus pecados murieron. Ya no tienes pecados. Si tú pecas es tú con Dios. Pero yo no tengo que andar buscando, voy a ver a qué hora sale de su casa, a lo mejor no va al trabajo y se va a otro lado y así ya sé que está mal, anda pecando. No.
No tenemos que investigar. Cuando nosotros recibimos a Jesús y fuimos bautizados, tenemos que saber que morimos de la misma manera que murió Jesús y resucitó en el mismo cuerpo, pero con un nuevo espíritu. ¿Están conmigo? Amén. Cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Tenemos una relación, tenemos un compromiso que cada uno de nosotros tenemos para con Dios. Amén. A las iglesias, estoy hablando de la iglesia general, la iglesia de Jesucristo. A la iglesia asistimos para ser capacitados, para ser enseñados en la palabra de Dios. A la iglesia no asistimos, estoy hablando de nuevo a la iglesia universal. Amén. Conocemos hermanos, ya me voy de esta iglesia o me voy de mi iglesia porque hay mucho chisme esto. Se encuentran y encuentran la misma problemática. Se van a otra, se van a otra. Mejor quédate y vamos convirtiendo en un templo santo de Dios. Amén. No venimos a saber si el hermano o el hermano dejaron de pecar. No venimos a cuestionar la santidad de nadie. Venimos a cuestionar nuestra propia santidad. ¿He incrementado mi santidad? ¿Estoy siguiendo las instrucciones de Dios o no? Pablo nos explica y nos advierte en Romanos también, en los versos más adelante, dice, la paga del pecado, ¿qué es? Dice Pablo, muerte. No una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Nos apartamos de Dios cuando pecamos y nos sentimos inconformes, nos sentimos vacíos y estamos buscando a quién llevarnos, ¿verdad? Como dice, llevarnos entre las espuelas a otro. No, tenemos que rectificar nuestra propia vida, ir a la palabra de Dios y decir, wow, Pablo nos está explicando, porque yo creía en la iglesia de Roma había muchos problemas y quería que la iglesia de Roma se alineara a los principios de Dios. Pablo explica y nos advierte, la paga del pecado es muerte. Si sigo buscando o señalando el pecado en otro, estoy pecando conmigo mismo primero. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy separando de Dios. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si fuimos nosotros plantados, escucha, plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también nosotros seremos en la resurrección, en el de la resurrección. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice en el verso 5, nosotros nacimos de nuevo y nacimos de una simiente incorruptible y fuimos hechos a partir de ese momento a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, a través de su muerte, Él nos da vida y vida en abundancia para que nosotros ahora no vivamos, no moramos físicamente, sino que morimos espiritualmente al viejo hombre y al mismo tiempo un nuevo hombre nace, viene a resurrección un nuevo hombre. Definitivamente el viejo hombre debe de morir. Esa transformación, si se le puede llamar así, se llevó a cabo aquí en la tierra, no en el cielo. Nosotros aquí en la tierra morimos cuando venimos a Cristo. Mira bien, cuando venimos a Cristo, recuérdate, en la cruz Él murió. Cuando Él murió en la cruz, ahí morí yo. Cuando Él resucitó a los 3 días, ahí resucité yo. ¿Dónde sucedió todo este proceso? En la tierra. En la tierra. Él murió y al 3 día resucitó. Cuando yo vengo a Cristo, yo entro a la muerte de Jesucristo y entro a la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Él lo hizo en 3 días, pero tú y yo lo hacemos al instante que digo, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento me arrepiento de mis pecados y creo que Jesucristo es el Señor y sé el Señor de mi vida. En ese momento el viejo hombre muere y el nuevo hombre nace. Sucede un milagro sobrenatural y viene la resurrección. Amén. Ok.
Tenemos que saber que no solamente el cuerpo se glorifica. Tenemos que saber que no solamente resucitamos en un cuerpo glorificado. ¿Qué tal la mente? ¿La mente sigue igual? No. La mente también se tiene que renovar, la mente también tiene que cambiar. Es todo el paquete completo. Efesios 4:23, renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios no quiere que nos estemos engañando a nosotros mismos. Creemos que nosotros mismos estamos en santidad, pero el hermano no. Amén. Entonces, eso sucede porque a veces prestamos oídos para escuchar cosas que no debemos escuchar. Amén. Porque entonces nos hacen creer que ya no está en santidad, y lo primero que no es santidad soy yo por estar escuchando algo que no debía escuchar. Cuando nosotros escuchamos algo que no debemos escuchar, tenemos que pararlo ahí mismo, pero a veces nos gusta seguir escuchando. Recuerden, nuestra mente fue renovada, nuestro cuerpo fue renovado. Pablo nos dice en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, ya deja la manera que el mundo te hizo y ahora comienza a ser a la manera de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer, Pablo? Renovando tu entendimiento, renovando tu mente, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Cuando creemos que yo soy el más santo que el otro, no le doy lugar a la compasión y a la misericordia de Dios. Si yo creo que yo soy más santo que tú, tengo la capacidad de juzgarte, de condenarte y de hacer algo. Pero no le doy lugar a la compasión y la misericordia de Dios. Me convierto en un juez y verdugo. Jesús no fue así. Romanos 6:6. Sabiendo esto, Pablo nos sigue hablando. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? El que murió, no está hablando de ti, porque tú y yo estamos vivos. Está hablando de Jesús. En este verso 7 está hablando de Jesús, no está hablando de ti. Porque dice, porque el que ha muerto, ¿quién murió? Jesús. Él murió por ti y Él ha sido justificado del pecado. Él murió para justificarnos a nosotros del pecado. No que tú moriste, nosotros morimos cuando recibimos a Jesús, nosotros morimos espiritualmente. Pero Jesús murió físicamente y al tercer día resucitó. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. ¿Qué quiere decir? Jesús puso su cuerpo, tomó tus pecados, tomó los míos y se los llevó para justificarnos. Para cuando tú y yo lo recibimos, acuérdate, no solamente se murió y quedó ahí, resucitó al tercer día. Cuando tú y yo lo recibimos, ya no recibimos un cuerpo con pecados, recibimos un cuerpo glorificado. A Jesús, al Espíritu Santo recibimos. Y ese cuerpo, al Espíritu Santo, es un cuerpo glorificado que ahora va solamente a caminar honrando al Padre Celestial, así como Jesús lo honró. Jesús murió, se llevó los pecados. Él fue justificado, tomó en su cuerpo nuestros pecados. Ahora, ¿quién me autoriza para saber si ustedes siguen pecando o no? Nadie me da esa autorización. Es tu relación con Dios. Pero a veces oímos tanta condenación, tanto señalamiento
que ya nos hicieron creer, verdaderamente no estoy bien, verdaderamente estoy pecando, tanto que me dicen, tanto que me acosan, tanto que me juzgan, a lo mejor sí estoy pecando. No, nadie nos autoriza a estar calificándote, tu posición o tu santidad delante de Dios. Es entre tú y Dios. Al final al cabo tú eres el que vas a dar consecuencias, yo no. El pecado es silencioso y el pecado es mortal. Y es silencioso. Tú no sientes a qué momento entra, pero es silencioso. No te avisa, hey, yo soy el pecado, vengo a destruirte. No, es silencioso. ¿Quién te dijo que no puedes comer del árbol? Dios, no te creas, tú puedes comer de ese árbol. Si comes de ese árbol vas a ser como Dios. ¿Sí? Pero Génesis 1:26 dice que ya eran como Dios. ¿Por qué tienes que tú escuchar un rumor? Es que no eres como Dios. Prueba de ese fruto. No, yo ya soy como Dios. ¿Por qué? Porque Él se llevó tus pecados, se llevó tus dolencias, se llevó tus iniquidades y por las heridas de Él ya fuiste sanado. Amén. Tenemos la palabra de Dios que es como un espejo para nuestra vida. Amén. Romanos 8:6-8. Y si morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con Él. Yo no morí por ti. Y tú no moriste, no dejaste tus pecados por mí. Porque tú y yo somos imperfectos. Y una persona imperfecta no puede darle salvación a otra. Pero Jesús fue perfecto, fue santo. Y Él se atrevió a tomar mis pecados y sufrir todos mis dolores, todas mis rebeliones. Y sufrir todo lo que hicieron en la cruz. Y sufrir que lo pusieron en la tumba. Pero al tercer día vino en un cuerpo glorioso. Pero lo maravilloso, hermano, que cuando tú y yo nacimos de nuevo, no tuvimos que esperar 3 días. Fue instantánea la transformación. Fue instantánea la resurrección. Estabas muerto al pecado. Recibiste a Jesús, ahora vives en justicia, ahora vives en otra dimensión sobrenatural. Ya no hay pecado en ti. Aleluya. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. Amén. Tú y yo fuimos resucitados en Cristo. Tu espíritu pasó de muerte a vida. Ya no vas a morir. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros estamos en Cristo y nos descarriamos y morimos descarriados, vamos de una muerte a otra muerte. Porque el que muere sin Cristo muere y se va ¿a dónde? Díganlo, al infierno. Eso pasa de muerte a muerte. Pero cuando tú naces en Cristo y te permaneces fiel a Cristo en tu resurrección de Cristo, llegas a los 80, 90 años y mueres, pasas de vida a otra vida. No vas a morir. Eso es lo que dice la palabra. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. Está sentado a la diestra del Padre. Y tú y yo estamos en esta tierra. Sabemos que un día vamos a morir, pero vamos a morir de muerte a vida. Y sin Cristo mueren de muerte a muerte. Amén. Verso 11. ¿Cuál leímos? El verso 9, el verso 10. Porque en cuanto Él murió, mira bien otra vez, nos dice el apóstol Pablo, cuando Jesús murió, ¿quién murió también? Cuando Jesús murió, ¿quién murió? El pecado. ¿Cuántas veces murió el pecado? Una vez. Ya Jesús no puede morir por ti ni por mí para quitar nuestros pecados. Él ya murió una vez. Ya quitó mis pecados. Amén. Murió una vez por todas, más en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Cuando nosotros vivimos en Cristo, vivimos para Dios. Verso 11.
así también cada uno de ustedes, dice Pablo, considérense. El apóstol Pablo tenía la capacidad de juzgar o señalar a alguien que estuviera en pecado. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos. ¿Para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la otra recomendación en el verso 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que os obedezcáis a sus concupiscencias. Nuestra mente, por eso Efesios 4:23 nos dice que nos renovemos el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de batalla donde vienen los pensamientos, donde vienen las acciones, donde vienen todas esas cosas que nos hacen decir, miras esto, mira aquello, aquí, allá. La mente es el campo de batalla, así como fue en el jardín del Edén cuando le dijo a la serpiente, a ver, come del fruto. Sí, donde empieza la mente es el campo de batalla. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿A qué se refiere como vivos entre los muertos? Las personas que no tienen Cristo, aunque estén vivos, que están muertos. Pero como tú tienes Cristo, recibiste a Cristo, aunque andes entre los muertos, tú estás vivo. Tú estás vivo. Qué bonita explicación nos da el apóstol Pablo para que nosotros reinemos en esta tierra, reinemos juntamente con Cristo. Amén. Verso 12. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. En tu cuerpo mortal solamente debe de reinar el Espíritu Santo. Porque cuando reina el Espíritu Santo, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer a Jesús, vamos a obedecer su palabra, y cuando vengan las concupiscencias, se tienen que ir. Verso 13. Ni tampoco presentéis tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Dios nos ha colocado en una posición más alta y más grande de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. La Escritura dice, aunque estén vivos, morirán. Pero nosotros estamos en Cristo y nosotros estamos vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No tratemos de justificarnos con Dios señalando a otros, sino agradecer a Dios que estábamos muertos, pero ahora vivimos llenos de la gracia, del amor, de la compasión, de la misericordia, y podemos confiadamente amarnos los unos con los otros. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y aún con eso los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho más al Padre de los Espíritus? Dios es el Padre de los Espíritus. Y cuando nosotros obedecemos al Padre de los Espíritus, estamos honrando al Dios del cielo y de la tierra. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos a hacer. Las Escrituras están diseñadas para caminar en la presencia de Dios. Por eso debemos leer, meditar las Escrituras. Las Escrituras son espíritus y vida que te llevan a su presencia. En Juan 14:23 respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Muchos creyentes nacidos de nuevo no viven en lo sobrenatural. Oran y esperan. Se quedan solamente en esperanza. Cuando honramos a Dios,
Él nos va promoviendo. Cuando honramos a Dios, Él nos va promoviendo. Esperemos en Dios porque Él nos va a ir promoviendo, porque lo estamos honrando. Mientras más lo honras, más te promueve. Te van a llamar de lugares distantes, te van a llamar de otros lugares, Él te va a ir promoviendo. Y tú, cuando te llamen, vas a decir, pero que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello, yo no sé predicar, yo te voy a promover. Tú párate ahí, yo voy a llenar tu boca. Él es el que nos promueve. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hasta aquí tengo mucho más, pero voy a dejar una segunda parte porque está interesante. Dios quiere que sigamos siendo transformados. Le voy a pedir a nuestro ujier que si nos dan nuestros sobres para ofrendar.